Hola con todos, el tema de este video es neutropenia febril. Abordaré la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento basándome en las guías de la ASCO y la ITSA del 2018 y en la última actualización de UpToDate con respecto a este tema. Entonces vamos primero con la fisiopatología. Hay algunos componentes importantes de comprender en lo que respecta al desarrollo de infecciones en un paciente con neutropenia, especialmente en el escenario del tratamiento de una malignidad, particularmente las hematológicas. ¿Qué es lo que sucede? Los pacientes con neutropenia febril se piensa que en su mayoría desarrollan infección debido a translocación de bacterias presentes en la microbiota intestinal hacia, hacia el torrente sanguíneo o hacia estructuras profundas de la pared intestinal. ¿Esto por qué? Eh, en la quimioterapia se utilizan agentes citotóxicos que van a generar daño a nivel de, especialmente las células que tienen un alto recambio celular. Por ejemplo, el epitelio de la mucosa gastrointestinal, incluido que va desde la boca hasta el recto. Sabemos que estas células están en constante, las células madre de este epitelio están en constante proliferación para poder eh, generar reepitelización en un tejido que está sujeto a estrés mecánico, como durante la peristalsis y el movimiento de los alimentos. Entonces, en este ejemplo, el 5-fluoracilo va a generar daño precisamente en estas células que necesitan un alto recambio, en este epitelio que necesita un alto recambio celular. Esto va a tener como consecuencia que, más bien la ausencia de esta proliferación va a tener como consecuencia que no haya esta revitalización importante. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que conforme el paciente es sujeto a esta quimioterapéutica, va a perder este recubrimiento epitelial, especialmente, como les dije, a nivel del sistema gastrointestinal, particularmente en el colon, donde hay una mayor cantidad de bacterias. Lo que va a ocurrir es que va a haber no va a haber una barrera como tal, entonces las bacterias comensales van a poder translocarse, van a poder ingresar fácilmente a los tejidos del paciente, a la mucosa del paciente. Bien, ahora, ¿cuál es el otro componente que explica la facilidad con la que los pacientes neutropénicos pueden desarrollar infección? Entonces, para que quede esta primera parte clara, paciente con neutropenia en el contexto del tratamiento de un cáncer con agentes quimioterapéuticos va a perder este recubrimiento epitelial a nivel de la mucosa gastrointestinal, favoreciendo el ingreso de la microbiota comensal a tejidos más profundos. Ahora, el otro componente es que, bien, los agentes quimioterapéuticos van a actuar como efecto adverso, en algunos casos, a nivel de la mucosa gastrointestinal. Pero también otras células que sabemos que tienen un alto recambio celular son las hematopoyéticas. Los glóbulos rojos o los precursores de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Entonces la quimioterapia también va a actuar en este nivel y va a generar una disminución en el conteo de glóbulos rojos, en el conteo de leucocitos y en el conteo de plaquetas. Ya particularmente, y en nuestro caso nos va a importar los neutrófilos. ¿Por qué? Porque en el caso de un paciente con neutropenia febril, la infección, más bien el patógeno no solo va a entrar fácilmente al sistema, sino que no vamos a tener los medios, no vamos a tener las células especializadas en encargarse de combatir estas infecciones, particularmente el neutrófilo en el caso de bacterias y de hongos. Otro de los mecanismos que
favorece las infecciones, y no solo en un paciente con neutropenia febril, sino en cualquier paciente con cáncer, es que a nivel de las vísceras huecas, a nivel de los lúmenes, la obstrucción generada por un tumor va a permitir que distal a la obstrucción, distal a la obstrucción, o en algunos casos proximal, eh, las secreciones no van a poder ser drenadas, más bien no van a poder ser movilizadas, drenadas, expulsadas adecuadamente. Entonces eso va a ser un foco de proliferación de microorganismos. Y ahora tenemos una mucosa alterada y no tenemos las células adecuadas para combatir estas infecciones. Esto da lugar eh, a un cuadro infeccioso muy fácilmente. Bien, otro de los mecanismos, y ya para finalizar con esta parte de la fisiopatología, es que los mismos agentes quimioterapéuticos, utilizados particularmente en el caso de malignidades hematológicas, que es en donde más vamos a tener casos de neutropenia febril, es que van a generar alteración en los mecanismos de fagocitosis. Ya, entonces, las células especializadas en la fagocitosis, que son los macrófagos y los neutrófilos, no van a poder cumplir con su rol de manera adecuada. Los pocos que hay. Ahora bien, vamos con la epidemiología. Ya les mencioné un poco de esto, que es que realmente las malignidades hematológicas son las que más se asocian a neutropenia febril. En el caso de los tumores sólidos, solo del 5 al 10% de los pacientes que reciben terapia citotóxica van a desarrollar neutropenia febril. Los pacientes con malignidad hematológica que no sea leucemia, un 20 al 25%, y los pacientes con leucemia, hasta un 95%, es decir, la gran mayoría. Algunas particularidades en cuanto al tipo de malignidad y las infecciones específicas que pueden producirse en estos pacientes es pacientes que tienen gamapatías, como por ejemplo el mieloma múltiple, o tienen asplenia, tienen un mayor riesgo de infección por bacterias encapsuladas. Recordemos, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitidis. También tienen más riesgo a desarrollar infección por Capnocitofaga canimorsus y Babesia, que es un parásito. Los pacientes con linfoma y disfunción de células T, por ejemplo, algunos pacientes que reciben tratamiento que genera alteraciones en las células T, puede tener mayor riesgo de patógenos intracelulares, evidentemente, por ejemplo, contra el criptococo, que es un hongo, contra la listeria, que es una bacteria, la Listeria monocytogenes, y contra Mycobacterium tuberculosis. Entonces, estas infecciones pueden tener un repunte en estos pacientes. Y pacientes que reciben altas dosis de glucocorticoides, como por ejemplo pacientes con leucemia linfoide, linfocítica aguda o tumores del sistema nervioso central, tienen mayor riesgo de neumocistis jirovecii. Sí, no solo se presenta en pacientes con VIH. Ya. ¿Qué patógenos comúnmente son identificados en los pacientes con neutropenia febril? Aquí hay que mencionar algo, y es que solo se logra identificar el foco infeccioso y el patógeno hasta un 20 a 30% de los casos. ¿Y esto por qué? Puede ser que a nivel del intestino, a nivel del colon en particular, en donde hay una mayor cantidad de bacterias en la microbiota, gran, una gran cantidad de ellas se transloquen fácilmente hacia la pared, y puede que algunas de ellas no ingresen a el torrente sanguíneo. Pero recuerden, la presencia de un patógeno en contacto con células, en contacto con con tejidos internos, va a generar una respuesta inflamatoria como tal. Esto mediado principalmente por citocinas, no tanto por el componente celular, que recordemos en este caso va a estar mermado, va a estar disminuido. Entonces, si no hay una translocación hacia el torrente sanguíneo, es posible que no se detecte la infección. Ya, la mayor cantidad de casos
y identificados en neutropenia febril, se trata de infecciones bacterianas. De estas, los gram positivos son los más comunes y en particular el Staphylococcus epidermidis. Y me dirán, pero esa bacteria no está que se conozca en gran cantidad en el intestino, sino es parte de la microbiota de la piel. Y eso es verdad. Pero es lo que se describe y es que el Staphylococcus epidermidis es el principal causante o el patógeno que más se logra aislar en pacientes con neutropenia febril. También está el Staphylococcus aureus, especies de Streptococcus como el Streptococcus pneumoniae, Enterococcus como el Enterococcus fecalis o el Faecium, y otros gram positivos como Corynebacterium jejunum, Bacillus como el Bacillus cereus, Lactobacillus, Cutibacterium acnes. Y me perdono por no haber colocado en cursiva los nombres de estos microorganismos. En los gram negativos tenemos uno, el que se conoce como el cuco del hospital, la Pseudomonas aeruginosa. Esa es la que más suele asociarse a infección complicada, no solo en pacientes con neutropenia febril. Es una bacteria a la que se le tiene bastante miedo en la práctica clínica. Las enterobacterias como E. coli, Klebsiella, Serratia, Acinetobacter, Stenotrofomonas y Haemophilus influenzae, que es un cocobacilo gram negativo. Estos son los principales agentes etiológicos de la neutropenia febril, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. También en una minoría de casos podemos encontrar infección por anaerobios. En algunos casos suelen ser infecciones polimicrobianas. Esa es la importancia de la terapia de amplio espectro que les voy a explicar más adelante. Ya en el caso de los anaerobios, podemos encontrar a Fusobacterium, a Bacteroides fragilis, a Peptostreptococcus, a Prevotella, a Clostridium, y aquí me faltó agregar a Clostridioides difficile. Cuando veo una diarrea eh, y síntomas gastrointestinales en un paciente con neutropenia febril, hay que sospechar de Clostridioides difficile. En estos casos, en los casos de infección por anaerobios, hay mayor riesgo de mucositis necrotizante, de celulitis, de infección intraabdominal y de tiflitis, que recordemos es una infección a nivel del ciego. Por otro lado, tenemos a los hongos, que en un paciente inmunocompetente no son un gran problema, casi no nos afectan los hongos. Puede que sí, tal vez dermatofitos, infecciones no severas, pero aquí estamos hablando de infecciones invasivas, que son las que pueden afectar a los pacientes con neutropenia febril. Algunas consideraciones que hay que tener en cuanto a los hongos es que son comunes en pacientes con alto riesgo de complicaciones, que ya les voy a explicar más adelante de qué es esto de alto riesgo y bajo riesgo, y son poco comunes en pacientes con bajo riesgo de complicaciones. Va a haber un incremento en el riesgo mientras mayor sea la duración de la neutropenia, de la antibiótico-terapia y de la quimioterapia. No suelen ser causantes del primer episodio de neutropenia febril. Este lugar se lo llevan las bacterias y hay un mayor riesgo de infección por hongos conforme el paciente desarrolla más episodios de neutropenia febril. Ya, ¿cuáles son los hongos más comunes? Probablemente ya sabían esto y es que las infecciones por hongos más comunes e invasivas se dan por Cándida y por Aspergillus. Y en el caso de Cándida tenemos principalmente a Candida albicans. El problema de la candidiasis es que en muchas ocasiones no va a manifestarse más bien no va a tener manifestaciones específicas de un órgano, sino que puede manifestarse sencillamente con una fiebre y eso nos va a dificultar un poco guiar la terapia. Aunque puede haber compromiso cutáneo, pueden desarrollarse nódulos asociados a candidiasis y también nódulos a nivel del hígado y también tener afectación esplénica. En el caso de de la Candida albicans, cuando se utiliza fluconazol como profilaxis, eh,
no suelen detectarse en gran medida o no logra aislarse en gran medida este patógeno, sino que se hacen más frecuentes otras infecciones por otras cándidas, como la cándida glabrata. Bien, también hay que considerarse riesgo de infección, hay que considerar un riesgo de infección por cándida en pacientes que tienen colocados catéteres venosos centrales. En el caso del Aspergillus, sabemos que ingresa a nuestro organismo a través de esporas, es decir, va a ingresar por la vía respiratoria, y entonces esto nos indica que hay un mayor riesgo de neumonía y de sinusitis causada por Aspergillus. Aunque este es el primer foco, el foco infeccioso es la parte respiratoria, pero el Aspergillus puede ingresar a la circulación, diseminarse, causar una infección invasiva y afectar hueso, piel y sistema nervioso central. Menos comunes son la mucormicosis, Fusarium, Pneumocystis jirovecii, que ya les dije es mayor el riesgo con glucocorticoides, y mucho menor el riesgo de infecciones que son endémicas de partes de lugares específicos, como por ejemplo Histoplasma capsulatum, que se presenta más a nivel de Estados Unidos, en Ohio y Mississippi, en regiones de Centroamérica y en regiones de Sudamérica. Blastomyces dermatitidis se presenta principalmente en Mississippi, Coccidioides imitis en el sur de Estados Unidos y el norte de México, y Paracoccidioides brasiliensis en Sudamérica. En el caso de la mucormicosis, el riesgo va a ser mayor de infección por este patógeno en pacientes con hiperglicemia no controlada. Este patógeno las imágenes asociadas a las infecciones por mucormicosis realmente dan miedo, porque genera una enfermedad invasiva y destructiva a nivel de la cavidad nasal, de los senos paranasales, de la cavidad orbitaria, de los pulmones y puede, por continuidad, por la destrucción que generan los tejidos, llegar hasta el cerebro. En el caso de las infecciones virales, ahora me van a decir, pero ¿cómo me vas a decir que una neutropenia te va a dar lugar a un mayor riesgo de infecciones virales? Eso es verdad. Los neutrófilos no se especializan en combatir infecciones virales, pero la cosa aquí es que la quimioterapia no solo va a afectar a neutrófilos, también va a afectar a linfocitos. Bien, entonces los linfocitos, recordemos, son los que se especializan, los CD8, los TCD8 se especializan en los virus, al igual que las natural killer. Entonces la quimioterapia también va a afectar estas líneas celulares y por ende va a haber mayor riesgo de infecciones virales, no tanto por la pérdida de neutrófilos. Ya, una de las infecciones o de las familias que más suele causar problemas en pacientes con neutropenia febril son los virus de la familia herpes virus. El caso del virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2, vamos a tener que hay mayor riesgo en pacientes que no reciben antivirales profilácticos y que adicionalmente están en quimioterapia de inducción para leucemia mieloide aguda y en pacientes que van a recibir trasplante de células hematopoyéticas. Estos son los pacientes que más riesgo tienen de esta infección. ¿Qué manifestaciones pueden presentarse? Una de las más conocidas son úlceras orales, esofágicas, labiales, genitales, perianales o en otras zonas de la piel. Pero hay que saber que este virus, cuando no está adecuadamente controlado en un paciente inmunosuprimido, puede llegar a infectar el sistema nervioso central y generar una encefalitis, puede generar meningitis, mielitis, esofagitis, neumonía, hepatitis y el eritema multiforme. En el caso del herpes zóster, este suele presentarse como afectación de diferentes dermatomas, no solo uno, y también puede llegar a producir una infección generalizada, causando neumonía. Entonces, en estos pacientes es sumamente importante realizar el aislamiento respiratorio. Puede el paciente también sufrir una reactivación o una adquisición, una primoinfección por Epstein-Barr, por citomegalovirus y por el virus herpes humano tipo 6. Y en el caso de la primoinfección en pacientes que no están infectados previamente, el riesgo es mayor en quienes reciben trasplante de células hematopoyéticas.
También tiene mayor riesgo de virus respiratorios adquiridos en la comunidad, como influenza, el virus respiratorio sincitial, parainfluenza de los tipos 1 a 4, adenovirus, rinovirus, coronavirus y metaneumovirus humano. Bien, dicho esto, algunos términos que son importantes considerar en un paciente con neutropenia febril es cuando consideramos que el paciente tiene fiebre, en este caso en particular. Con una sola medición de temperatura que supere o sea igual a 38,3 grados centígrados o una temperatura sostenida de al menos 38 grados centígrados por al menos una hora. Tenemos esto, un paciente que recientemente recibió quimioterapia y le encontramos que tiene fiebre en estos valores, es indicación inmediata para iniciar terapia eh, empírica, porque pueden complicarse rápidamente. Aunque hay algo aquí que nos complica un poco la vida, y es que si el paciente está recibiendo glucocorticoides, la respuesta febril puede disminuir, ¿bien? Eh, Debido a todos los efectos que tiene a nivel de la producción de prostaglandinas, el uso de glucocorticoides, que recordemos disminuye la expresión de fosfolipasa A2 y de la ciclooxigenasa también. Entonces, aquí hay otros hallazgos en los que tenemos que fijarnos para ver si el paciente puede estar desarrollando una infección, ya no solo fiebre, porque puede que no la presente, lamentablemente, para nosotros, para el reconocimiento. Y es que si es que presenta taquicardia, taquipnea, hipotensión, eso nos puede estar indicando que el paciente a lo mejor está ya con un cuadro de sepsis. Puede darse el caso. Y en estos escenarios, de igual manera, va a ser importante iniciar terapia empírica, con el antecedente que el paciente haya recibido quimioterapia recientemente. Ya, en paciente, más bien, ¿cómo categorizamos la neutropenia? Va a ser leve cuando sea de 1000 a 1500 células por microlitro, y para esto es importante realizar un conteo absoluto de neutrófilos, que aquí les explico cómo realizarlo. Moderada cuando está entre 500 a 1000 células por microlitro, y severa, menos de 500 células por microlitro, o cuando se espera que el conteo disminuya por debajo de 500 células por microlitro en las siguientes 48 horas. Y es neutropenia profunda cuando es menos de 100 células por microlitro. Ahora, ¿en qué escenarios es donde más vamos a encontrar neutropenia febril? ¿Cuándo se van a presentar principalmente las infecciones? En estos dos, en neutropenia severa y en neutropenia profunda. Ahí es donde van a haber más casos. Otros términos importantes que vamos a tener que describir cuando estemos realizando el abordaje del paciente es qué tipo de síndrome neutropénico febril tiene el paciente. Y para esto únicamente tenemos que describir si es que hemos documentado la infección, tanto el foco como el patógeno. Ahí se va a llamar infección documentada microbiológicamente. Si es que solo hemos documentado la infección clínicamente, ahí la vamos a llamar infección clínicamente documentada, cuando conocemos el foco, pero no hemos conseguido aislar el patógeno. O fiebre inexplicada, cuando no se conoce ni el foco ni el patógeno. Neutropenia febril persistente es un episodio febril sin defervescencia. Y cuando determinamos que es persistente, depende de si el paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo. Para pacientes de alto riesgo, la fiebre va a estar persistente por al menos 5 días de que el paciente está recibiendo terapia antibiótica de amplio espectro. Y 2 días en paciente que recibe terapia antibiótica eh, de amplio espectro, pero es un paciente de bajo riesgo. ¿Y esto por qué? Porque hay esta distinción. Se ha visto que los pacientes de alto riesgo la fiebre suele responder, suele disminuir aproximadamente al cuarto o quinto día, en este caso, los de alto riesgo, pero en los pacientes de bajo riesgo, la fiebre suele cesar, suele disminuir, más o menos en el día 2. Neutropenia febril recrudescente es un episodio febril con defervescencia inicial,
durante la terapia empírica de amplio espectro, pero que desarrolla recurrencia de la fiebre. Esto nos puede decir que ha desarrollado una infección, por ejemplo, por hongos, una segunda infección. Y otro término importante es el síndrome de reconstitución mieloide. Y a ver, ¿qué es lo que ocurre aquí? Los pacientes que inicialmente, por la terapia citotóxica, por la quimioterapia, tienen una disminución en el conteo de células blancas. Una vez que la quimioterapia cesa, las células hematopoyéticas van a volver a proliferar. Van a volver a ver linfocitos, van a volver a ver eh, neutrófilos. Y esto puede conducir a un episodio que se conoce como síndrome de reconstitución mieloide, que es más o menos una readaptación que tiene el sistema inmune una vez que ha recuperado, que está recuperando los niveles normales y es una puede ser una respuesta inflamatoria intensa, al punto de que puede provocar un nuevo foco inflamatorio que no necesariamente es una infección nueva o progresión de un foco preexistente, una infección previa que una vez han llegado los neutrófilos, eh, el cuadro inflamatorio empeora, porque esa inflamación causada por los leucocitos no estaba ahí previamente. Y esto debe acompañarse de recuperación del conteo de neutrófilos después de que haya habido una aplasia. Entonces, un cuadro nuevo inflamatorio más un paciente que sabemos que el conteo de neutrófilos está aumentando, debemos sospechar un síndrome de reconstitución mieloide. Y ahora, algo que es sumamente importante, fundamental en un paciente con neutropenia y que tiene riesgo de desarrollar esta infección es medir adecuadamente la temperatura. Este, em, este dato que yo les di antes de 38,3, una sola medición, o sostenida por una hora de 38, no es arbitrario. Es el dato más bien, es un valor que se ha visto que a partir de esa temperatura para arriba, en la mayoría de casos, el paciente presenta una infección. Entonces, el iniciar terapia o no, dependiendo de un solo valor de temperatura, es fundamental, porque de medirse mal la temperatura y el paciente realmente no tenía fiebre, podemos estar promoviendo resistencia a los antibióticos y esa es la problemática en todo esto y es por eso que hago énfasis en medir adecuadamente la temperatura. Ya, ahora los pacientes con quimioterapia pueden desarrollar mucositis, ya por esto mismo que les expliqué al principio en la fisiopatología de que las células madre de los epitelios no proliferan y entonces no generan reepitelización. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en la mucositis? Que al poder haber ulceraciones, digamos, si es que nosotros colocamos un termómetro oral, podemos provocar una infección al paciente. Entonces, en pacientes con mucositis vamos a preferir termometría axilar y termometría de infrarrojo de la membrana timpánica. Sin embargo, en este caso hay un riesgo considerable de falsos negativos en pacientes que tienen cerumen en el canal auditivo externo y también el riesgo de medición de un falso positivo, de una medición alta que no sea realmente que el paciente está con fiebre. Y para pacientes que no tienen mucositis, puede realizarse la termometría oral. Algo que sí no hay que hacer es termometría central, es medir la temperatura en el recto, en el esófago o en la vejiga, puesto que aquí es más probable que los tejidos estén alterados por la quimioterapia, estén la integridad alterada y podamos causarle una infección al paciente. ¿Y qué generalidades sobre el manejo debemos considerar? A lo que ya les expliqué es que una vez identificada la fiebre en el paciente neutropénico, hay que iniciar tratamiento empírico de manera inmediata. Esto después de haber obtenido, obviamente, las muestras para hemocultivo. Lo ideal es iniciar los antibióticos dentro de los primeros 60 minutos de presentación del paciente. Eh, no en todos los pacientes vamos a poder saber que tiene neutropenia
Lo único que sabemos es que tiene fiebre. Pero para esto es importante el dato que nos va a dar el paciente o su cuidador o el médico que esté encargado del paciente. Y es que recientemente el paciente fue sujeto en las últimas 6 semanas a quimioterapia, especialmente en pacientes con leucemia. Ahí nosotros vamos a sospechar que el paciente tiene neutropenia. ¿Por qué? Porque no en todos los casos los resultados de laboratorio van a ser inmediatos y nosotros tenemos que iniciar. Si ya tenemos la sospecha, iniciamos en los primeros 60 minutos la terapia empírica. Otra consideración importante es que incluso si logramos aislar un patógeno específico, debemos continuar con la terapia de amplio espectro, puesto que los pacientes con neutropenia febril tienen riesgo de infecciones por múltiples patógenos. Bien, entonces no nos vamos a arriesgar a tratar a hacer más estrecho el espectro de cobertura y esto dar lugar a que no tratemos eh, otra infección que sale de nuestro espectro antibiótico. ¿Ya? Y aquí no vamos a realizar un abordaje exhaustivo diagnóstico antes de comenzar con el tratamiento. Todo lo contrario, primero comenzamos con el tratamiento, con la terapia empírica y después iniciamos ya con el abordaje diagnóstico. De igual manera, va a ser fundamental identificar signos de sepsis durante todo el episodio. Vamos a estarle monitoreando la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, el gasto urinario. No queremos que se nos escape, puesto que estos pacientes tienen riesgo de sepsis, mayor riesgo. Ahora bien, eh, vamos a estratificar a los pacientes en riesgo bajo y en riesgo alto. Bien, el objetivo de estratificar a los pacientes en riesgo alto o bajo va a ser determinar con qué terapia empírica vamos a iniciar y si es que el paciente requiere ser internado o puede ser manejado de manera ambulatoria. ¿A qué pacientes tienen riesgo bajo? Pacientes con neutropenia severa que se espera dure menos de 7 días, más que tengan un puntaje cisne cero, ya les voy a explicar, ya les voy a mostrar estos puntajes, y un puntaje MASC mayor o igual a 21, que no presente comorbilidades y que no haya evidencia de disfunción hepática o renal que requiera ajustes en la medicación. Por otro lado, pacientes con riesgo alto de complicaciones van a ser los pacientes con neutropenia severa que se espera esta dure más de 7 días, que tengan un cisne igual o mayor a 3, un puntaje cisne igual o mayor a 3, o un MASC menor a 21. Para pacientes que tengan un cisne de 1 a 2, lo que hay que valorar aquí es que el paciente pueda tolerar el tratamiento oral de manera ambulatoria. Si es que este no es el caso, pues ingresamos al paciente. Pacientes con disfunción hepática o renal también son de riesgo alto, que tengan signos de sepsis, que tengan mucositis que impida la deglución o cause diarrea severa, que tengan síntomas gastrointestinales, infiltración pulmonar nueva, hipoxemia, enfermedad renal crónica, que bueno, ya está, ya la coloqué acá, la coloqué 2 veces, lo siento. Infección compleja a la presentación, un cáncer no controlado o progresivo, por ejemplo, una leucemia sin remisión, o en pacientes sin leucemia, que sea otro tipo de malignidad, progresión después de 2 ciclos de quimioterapia. O también que el paciente esté sujeto a este tratamiento de células CAR-T o de alemtuzumab en los últimos 2 meses. Ya, ¿cuáles estos puntajes Cisne y MASC? Este es el puntaje Cisne, en el cual vamos a evaluar algunas variables, como por ejemplo el ECOG que maneja el paciente, si es que tiene EPOC, si es que tiene enfermedad cardiovascular crónica, eh, el grado de mucositis, el conteo de monocitos y que tenga hiperglicemia inducida por estrés. Y después tenemos el puntaje MASC, que básicamente evalúa parámetros similares y principalmente se enfoca en el estatus como tal del paciente.
Bien, ahora, en cuanto al tratamiento en pacientes de alto riesgo, debemos tener algunas consideraciones. Y es que en pacientes con sepsis se recomienda detener la administración de agentes quimioterapéuticos hasta que el paciente esté estable. Se debe monitorear signos y síntomas en búsqueda de sepsis y shock séptico. Para esto vamos a usar el QuickSOFA, el SIRS, el MUSE, el NEWS. Eh, Vamos a evitar ceftazidima en pacientes con riesgo de infección por gram positivos, puesto que no tiene una gran cobertura la ceftazidima contra estos patógenos. Y vamos a agregar cobertura para gram positivos solo en casos particulares que les voy a mencionar más adelante. No en todos. No todos los pacientes se van a beneficiar de terapia para gram positivos. Entonces, lo que principalmente vamos a estar cubriendo aquí es bacilos gram negativos y patógenos gram positivos eh, susceptibles a beta-lactámicos. Entonces, se ha visto que hay un mayor beneficio, o más bien, que no hay un mayor beneficio en terapia combinada versus monoterapia con beta-lactámicos en pacientes con neutropenia febril de alto riesgo. Entonces, por eso se opta por monoterapia con beta-lactámicos. Se puede considerar infusión continua en pacientes con enfermedad severa o con riesgo de bacilos gram negativos multiresistentes, puesto que recordemos que el objetivo con los beta-lactámicos es mantenerlos por encima de la MIC, o más bien, un tiempo prolongado, el mayor tiempo posible por encima de la MIC. Una concentración por encima de la MIC de manera prolongada es lo que vamos a buscar con los beta-lactámicos, es lo que más eficaz es para combatir las infecciones. Entonces vamos a utilizar cefepime, meropenem, imipenem o piperacilina, tazobactam. Van a ser nuestros aliados en este caso. Alternativa para pacientes con alergia a las penicilinas pueden ser Astrionam, que es un monobactámico, más vancomicina, o ciprofloxacino más clindamicina. Si es que el paciente recibió, por ejemplo, profilaxis con quinolonas, con fluoroquinolonas, pues se va a evitar este régimen de ciprofloxacino más clindamicina y se va a preferir Astrionam más vancomicina. Ya, estas son las dosis que les puede servir. Estos son los criterios SIRS y QuickSOFA. Y esta es la evidencia a favor de la monoterapia con beta-lactámicos para el tratamiento de la neutropenia febril sobre la terapia combinada. Ya, ahora, ¿cuándo vamos a cubrir a los gram positivos? Particularmente a los cocos gram positivos, como por ejemplo, y los que nos da miedo es el MRSA o el BRE, es decir, el enterococo resistente a vancomicina o el Staphylococcus aureus methicillin resistente. Entonces, si tenemos cultivos positivos para gram positivos, valga la redundancia, si tenemos infección de piel o tejidos blandos, infección relacionada a catéter venoso central, neumonía, mucositis severa, y en este caso no tanto por ese aureus o por el enterococo, sino para cubrir a Staphylococcus viridans. Particularmente si es que el paciente está recibiendo ceftazidima, que recordemos no tiene buena cobertura para gram positivos, o si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, más que todo en pacientes que se sabe están colonizados por MRSA, por Enterococcus resistente a vancomicina o por Streptococcus resistente a ceftriaxona. Las opciones terapéuticas para cubrir gram positivos resistentes son vancomicina, linezolid y daptomicina. Algunas consideraciones importantes en cuanto a en cuanto a estos medicamentos es que si vamos a dar vancomicina, no hay que agregar piperacilina tazobactam como terapia principal, sino que vamos a optar por meropenem, por imipenem o por cefepime, puesto que combinar vancomicina más piperacilina tazobactam incrementa el riesgo de lesión renal aguda. Y algo que
seguramente nos enseñaron a todos en la escuela de medicina, es que la daptomicina no debe utilizarse en infecciones pulmonares, puesto que el surfactante inactiva este fármaco. ¿Cuándo vamos a considerar el uso de aminoglucósidos o fluoroquinolonas? En pacientes con signos de sepsis, en pacientes con neumonía, con celulitis, o si se sospecha o se confirma un patógeno multiresistente. Factores de riesgo para resistencia son infección o colonización previa con patógeno multiresistente o tratamiento en un hospital con una tasa alta de multiresistencia. En estos casos vamos a considerar aminoglucósidos o fluoroquinolonas, particularmente el levofloxacino o ciprofloxacino. Ya. Modificaciones de la terapia empírica que debamos considerar es, bueno, en primer lugar hay que mencionar algo, es que los pacientes con neutropenia febril, particularmente los de alto riesgo, como les dije antes, la fiebre suele mejorar o suele disminuir, la temperatura disminuye aproximadamente al quinto día, no como la mayoría de pacientes que mejora aproximadamente al segundo día. En este caso no. Y eso no nos indica que la terapia empírica no está funcionando, solo que tarda en hacer efecto. Entonces, si es que el paciente está estable y la fiebre persiste, no requiere un ajuste del régimen inicial, particularmente durante los primeros 5 días. Después ya se puede considerar modificar la terapia o agregar algún agente, como por ejemplo un antifúngico. Si es que presenta inestabilidad hemodinámica persistente o nueva, a pesar de la terapia empírica, vamos a agregar cobertura para gram positivos, anaerobios y hongos. Si recibe cobertura para gram positivos y no se detecta infección en los primeros 3 días por gram positivos, pues podemos descontinuar vancomicina o algún otro agente anti-gram positivo que hayamos utilizado. Si la fiebre persiste a pesar de 4 días de terapia empírica, vamos a utilizar terapia antifúngica. Si presenta ulceración en la cavidad oral, esta puede estar causada por candidiasis o eh, por herpes. Entonces aquí podemos utilizar aciclovir o fluconazol, dependiendo de la característica de las lesiones. Y si presenta diarrea, vamos a considerar diarrea y síntomas abdominales, vamos a considerar cobertura para Clostridium difficile. ¿Cuál es la cobertura para Clostridium difficile? Es vancomicina, vancomicina oral. La única vez que vamos a utilizar vancomicina oral, 125 miligramos. Ya. Si es que tenemos patógenos multiresistentes, hay algunas opciones terapéuticas que podemos considerar. Por ejemplo, si es que tenemos una Klebsiella productora de carbapenemasa, podemos considerar utilizar colistina, fosfomicina o tigeciclina, porque se nos acaban las opciones en este caso. Los carbapenémicos son los más, de los más, que mayor cobertura tienen. Entonces, si tenemos resistencia para un carbapenémico, pues las opciones son limitadas. Para gram positivos resistentes, como por ejemplo el Enterococcus resistente a vancomicina, podemos utilizar tigeciclina, linezolid o daptomicina, si es que no es una neumonía. Y algo importante mencionar es que los lactobacillus como tal, que son unos gram positivos, unos bacilos, no son sensibles a la vancomicina. Entonces tenemos que optar por otro tratamiento si es que logramos detectar este patógeno. Bien, ahora, en cuanto a la terapia antifúngica, ¿qué indicaciones tenemos? Eh, bueno, que la fiebre persista o recurra luego de 4 días de haber iniciado la terapia empírica en un paciente de alto riesgo que se espera la neutropenia dure más de 7 días. Pero para volverlo fácil, que la fiebre dure más de 4 días y que esté recibiendo terapia empírica adecuada. Bien. Para pacientes clínicamente inestables y para pacientes en los que como tal se sospeche de infección por hongos. Ahora, ¿cómo es el abordaje de la terapia antifúngica? Depende de si es que el paciente está recibiendo fluconazol profiláctico, que les mencioné es para Candida albicans, o no recibe
fluconazol profiláctico. Si es que recibe fluconazol profiláctico, pues lo más probable es cándida eh, resistente a fluconazol, es decir, cándida no albicans o aspergillus. Ya en este caso vamos a utilizar agentes de diferente clase a los azoles, como por ejemplo la anfotericina B, se prefiere la formulación lipídica para evitar efectos adversos a nivel renal, o la caspofungina u otras equinocandinas. Si es que el paciente no recibe fluconazol profiláctico, pues la causa más probable es Candida albicans. Si es que no presenta un foco evidente, podemos considerar caspofungina o algún azol. Si es que presenta nódulo pulmonar, pues hay que se puede considerar realizar una broncoscopía con lavado bronquialveolar, cultivo, tinción y obtener un antígeno galactomanano de Aspergillus. Ya, si es que con todo esto conseguimos que Aspergillus es el patógeno más probable, podemos administrar voriconazol o anfotericina B, formulación lipídica. Pero si es que la mucormicosis es la infección más probable, vamos a considerar igual anfotericina B, pero en lugar de voriconazol podemos considerar posaconazol o isavuconazol. Estas son las dosis de los antifúngicos y algo a mencionar aquí es que las equinocandinas no son efectivas para Cryptococcus, para Trichosporon, para Fusarium, para Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis o Coccidioides imitis. En cuanto a la duración de la terapia, esto va a depender de si hemos identificado el foco infeccioso, por ejemplo, una neumonía, una pielonefritis, una infección intraabdominal. Si es que se ha identificado el foco, la duración va a ser la que esté establecida en los protocolos del hospital, va a ser la terapia estándar. eh, o hasta que el conteo absoluto de neutrófilos supere 500 células por microlitros, el enfoque que dure más. Si, por ejemplo, en el protocolo el tratamiento es 14 días, pero el paciente todavía no recupera el conteo de neutrófilos por encima de 500, pues será hasta que consiga ese conteo mayor a 500 neutrófilos por microlitro. Y adicionalmente, de acuerdo a la respuesta del paciente. Si es que no se ha detectado el foco infeccioso y los cultivos son negativos, pues hay que continuar la terapia hasta que el conteo de absoluto de neutrófilos supere los 500 y esté en incremento y el paciente permanezca febril por al menos 48 horas. Ahora bien, eso en cuanto a los pacientes de alto riesgo. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes de bajo riesgo? ¿Cómo vamos a manejarlos? Algunas consideraciones que hay que tener es que en este caso, en el caso de los pacientes con bajo riesgo de complicaciones, no hay una gran incidencia de infecciones por hongos. Va a haber un mayor riesgo de infección fúngica en el caso de pacientes que reciban ibrutinib, que es este tratamiento para anticélulas B. Y aquí va a haber mayor riesgo de criptococosis, de neumocistosis y de aspergilosis. De igual manera, la reactivación del virus herpes simple o de varicela zóster va a ser poco común y el riesgo será mayor en pacientes con carcinoma de células renales que reciban sirolimus u everolimus. ¿Ya? ¿En qué consiste la terapia empírica de los pacientes de bajo riesgo? Aquí va a depender de si recibe profilaxis o no con fluoroquinolonas. Si es que no recibe profilaxis con fluoroquinolonas y no presenta colonización por un eh, patógeno productor de beta-lactamasa de espectro extendido, vamos a administrar ciprofloxacino 700 miligramos vía oral 2 veces al día, más amoxicilina, ácido clavulánico 500 miligramos, 125 miligramos 3 veces al día, o este enfoque que es 2 veces al día por vía oral. Y alternativas a este régimen va a ser monoterapia con levofloxacino o moxifloxacino o ciprofloxacino más clindamicina, particularmente en pacientes con alergia a las penicilinas. Si es que recibe profilaxis con fluoroquinolonas, pues aquí se va a optar por la terapia intravenosa que expliqué antes en los pacientes de alto riesgo. Bien.
Si es que se conoce en este caso que el paciente presenta una infección por o colonización por un BLES, por un patógeno con beta-lactamasa de espectro extendido, pues el agente preferido aquí va a ser el carbapenémico, como el imipenem o el meropenem. Ya, algo que y es importante aquí es determinar si el paciente va a recibir manejo ambulatorio u hospitalario. El procedimiento aquí es básicamente observar al paciente por al menos 4 horas después de haber administrado la primera dosis de la terapia empírica y ver si es que está estable y responde a la terapia, pues el manejo será ambulatorio. Pero si es que el paciente está inestable o su cuadro empeora, pues tenemos que ingresar al paciente. ¿Cómo monitoreamos al paciente? Pues durante los 3 primeros días de, em, de haber iniciado la terapia empírica, hay que monitorear frecuentemente al paciente en la clínica o en el hogar. Depende de la posibilidad de movilización del paciente. Y lo que vamos a ver es signos vitales, el estatus general del paciente, cómo puede desenvolverse en sus actividades diarias, volemia e hidratación y la tolerancia oral del paciente. Igual, si el paciente no tolera la vía oral para los medicamentos, pues vamos a tener que ingresarlo. Al tercer día vamos a evaluar el conteo de neutrófilos y los signos vitales, incluyendo la temperatura. Si la fiebre no disminuye al segundo o tercer día, pues igual, hay que ingresar al paciente. ¿Cuánto va a durar la terapia empírica en los pacientes de bajo riesgo? Pues depende de si logramos documentar la infección o no logramos, más bien, si no logramos o si sí logramos documentar la infección, es decir, si logramos obtener los cultivos. Bien, en el caso de infección no documentada, si el conteo de neutrófilos es mayor a 500 células por microlitros, vamos a descontinuar si es que está febril por al menos 48 horas. Si el conteo es menor a 500 células por microlitro, vamos a descontinuar si es que está afebril por 5 a 7 días. De acuerdo a la guía ESIL 4, se vio que los pacientes que reciben un régimen de antibióticos más corto no presentaban mayor mortalidad que los que recibían terapia más prolongada. Eh, Puede optarse por este enfoque de tratar durante 3 días y si es que el paciente está febril por 48 horas, independientemente del conteo de neutrófilos, puede descontinuarse la terapia. Es una opción. Pero si es que la fiebre recurre, pues en este caso obviamente hay que retomar los antibióticos. En el caso de pacientes con infección documentada, em, hay que tomar por al menos 7 días más que el paciente tenga los cultivos negativos y más que el paciente esté febril por al menos 4 días y sin signos de infección. Bien, este es un algoritmo que proporciona UpToDate que me pareció bastante útil para el abordaje del paciente con neutropenia febril. Entonces, lo que les mencioné, hay que ver el riesgo de complicaciones. Si es que el riesgo es alto, pues vamos a ingresar al paciente para que reciba terapia empírica. Si es que este no es el caso, si no es paciente de alto riesgo, nos preguntamos si es que hay alguno de estos aspectos que requiera que el paciente sea admitido, sea ingresado. Si es que no es, básicamente, si es que no tolera la vía oral o si va a haber alguna dificultad para la absorción de los medicamentos, si es que no tiene un cuidador, si es que no tiene teléfono o si es que tiene dificultad para movilizarse hacia el hospital de ser necesario. Ya, si es que este no es el caso, si es que el paciente no cumple con ninguna de estas, pues podemos manejarlo. Podemos iniciar la terapia oral con amoxicilina, ácido clavulánico más ciprofloxacino y observarlo por 4 horas al menos antes de poder descartarlo para el manejo ambulatorio. Y bien, para pacientes que requieren hospitalización, lo que vamos a realizar en este caso es
evaluar si es que tiene signos de sepsis severa o shock séptico o si es que tiene hallazgos sugestivos de una infección específica. Si es que este no es el caso, pues vamos a proceder con la terapia empírica que les expliqué anteriormente de piperacilina, tazobactam, o cefepime, o meropenem, o imipenem como monoterapia. Pero si es que este no es el caso, si es que tiene signos de sepsis o shock séptico, pues la terapia va a ser mucho más amplia. Vamos a cubrir, vamos a tener podemos utilizar dos agentes antigram negativos como los beta-lactámicos de amplio espectro más aminoglucósido o fluoroquinolona. Y además agregar un agente anti-MERSA como una vancomicina o un linezolid. Bien, igual si es que se sospecha de infección, por ejemplo, por Clostridium difícil o Clostridioides difícil, vamos a agregar vancomicina oral. Si es que, por ejemplo, hay infección, se sospecha de infección por hongos, de igual manera, la cobertura antifúngica. Bien, varios pacientes pueden tener colocado un catéter venoso central. En muchos casos puede haber infección. Ya, ¿y cómo determinamos que hay una infección por catéter venoso central, lo cual nos pueda requerir retirar el mismo? Pues, bueno, no les expliqué previamente y ahorita aprovecho para poder hacerlo, es que para el cultivo de, para obtener muestras para hemocultivo se deben realizar al menos dos muestras para hemocultivo. Y esto debe obtenerse de dos sitios diferentes. Puede ser a través del catéter venoso central y una muestra de sangre venosa periférica, por ejemplo, del brazo. O si es que no está colocado un catéter venoso central, pues una del brazo derecho, vena del brazo derecho y una vena del brazo izquierdo. Ya, en este caso, si es que se sospecha de una infección asociada al catéter venoso central, pues cuando vamos a decir, hay una infección, es cuando los cultivos son positivos al menos 120 minutos antes para la muestra procedente del catéter venoso central, antes que los de la muestra periférica. Por ejemplo, grafico aquí una línea temporal. A partir de este punto cero es donde se realiza el cultivo. ¿Ya? Y en el punto 120 se obtienen cultivos positivos para el catéter venoso central. Ya, o más bien, en este rango de tiempo entre el 0 y el 120 hay cultivos positivos para el catéter venoso central. Y 120 minutos después de este punto se obtiene positivo para la muestra venosa periférica. Ya en este caso, si es que hay más de 120 minutos antes de que sea positivo para la muestra venosa central, perdón, periférica, decimos que hay una infección asociada al catéter central. Ya, ¿y cuándo tenemos que retirar el catéter? Cuando la infección sea por Staphylococcus aureus, por Pseudomonas aeruginosa, por hongos o por micobacterias no tuberculosas. Otras indicaciones son endocarditis, sepsis con inestabilidad hemodinámica, trombosis séptica, bacteriemia que persiste a pesar de 72 horas o más de antibióticos apropiados. ¿Y qué es lo que sucede si tenemos infección por ejemplo, Staphylococcus coagulasa negativos, como el Staphylococcus epidermidis? Ya en este caso se puede retener el catéter central y considerar una terapia de bloqueo antibiótico, o la lock therapy que se conoce. Eh, ¿Cuánto va a durar la terapia antibiótica o antifúngica si tenemos una infección asociada al catéter? Es al menos 14 días después de haber retirado el catéter y de tener cultivos negativos, el que dure más. Si es que el paciente tiene más de un catéter venoso central, pues en este caso, se recomienda administrar los antibióticos de manera alternada, una por un catéter, otra dosis por otro catéter. Bien, ahora sí, ¿qué eh, es importante considerar en cuanto al abordaje diagnóstico?
Ya cumplimos con la parte más importante, que era iniciar la terapia antibiótica empírica. Lo siguiente es detectar de dónde viene la infección, si es que es posible hacerlo, porque como vimos, en la mayor parte de casos no se logra detectar el foco infeccioso. Por ejemplo, la bacteremia se detecta solo en un 10 a 25% de los episodios de neutropenia febril. Bien, y de igual manera el foco infeccioso hasta un 30%, pero de ahí lo único que nos va a guiar es que el paciente, la fiebre del paciente mejore, eh, el conteo de neutrófilos de igualmente supere los 500 y en el caso de que tengamos cultivos positivos, pues que estos sean negativos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a evaluar en los pacientes? En la historia vamos a ver síntomas específicos de órgano, por ejemplo, disnea, dolor torácico, dolor lumbar, dolor abdominal, diarrea. Si es que el paciente usó profilaxis, por ejemplo, profilaxis para candidiasis, profilaxis para bacterias. Si es que ha tenido infecciones recientes, si es que ha tenido causas no infecciosas de fiebre, como una transfusión, digamos que no tienen reacciones hacia el producto transfundido, o un cáncer no controlado, comorbilidades del paciente. Vamos a realizar igual una revisión por órganos y sistemas, de cabeza a pies, eh, evaluando cada uno de los sistemas. Y en el examen físico, ¿qué es lo que vamos a ver? En la inspección vamos a ver piel y mucosa. Si es que hay úlceras, nos puede estar indicando que hay una infección sistémica por hongos, por bacterias, por micobacterias y también infección por ejemplo, un herpes virus. Si es que hay ectima gangrenoso, pues hay que saltar las alarmas, puede ser una infección por pseudomonas aeruginosa. Si es que hay nódulos, de igual manera hongos, bacterias y micobacterias. Si es que de igual manera el paciente tiene un catéter, hay que inspeccionar si es que hay eritema y dolor. Y algo que es importante recordar es que en algunos casos, en pacientes no neutropénicos, algo que nos puede indicar que infección asociada al catéter va a ser purulencia alrededor del sitio de inserción del catéter. Pero en este caso, un paciente neutropénico no vamos a tener purulencia porque no hay neutrófilos, que son las células que forman parte de la pus, del material purulento. También vamos a evaluar el sitio de aspiración de médula ósea, si es que el paciente recibió aspirado de médula ósea, dientes, orofaringe, genitales y área perineal. Si es que, por ejemplo, tenemos eritema y dolor, eso nos puede alertar, puede ser un presagio de una gangrena de Fournier. A lo que es fundamental es no realizar una examinación rectal, puesto que una mucosa muy frágil, como un paciente con mucositis, podemos llegar a generar daño en el paciente. Palpación de senos paranasales, de abdomen, auscultación de pulmones y abdomen, en el caso de pulmones buscando, por ejemplo, crepitantes. En el caso de los laboratorios, vamos a, para todo paciente, biometría hemática, transaminasas, bilirrubina, electrolitos, BUM, creatinina, lactato, uroanálisis, cultivos, como ya les mencioné antes, y puede considerarse medir marcadores fúngicos, como por ejemplo el antígeno galactomanano de Aspergillus o un ensayo beta de glucano, que nos puede indicar que hay infección por Aspergillus o candidiasis. Esto particularmente en pacientes de alto riesgo. Eh, Algo que es importante en cuanto a la interpretación de los exámenes de laboratorio es que, por ejemplo, si es que el paciente sospechamos de una meningitis bacteriana y, por ejemplo, no encontramos pleocitosis con polimorfonucleares, esto no nos quiere decir que no hay infección, es solo que el paciente no tiene neutrófilos. Si es que no hay piuria, el mismo caso, o si es que no hay neutrófilos en la tinción de esputo, esto no nos puede permitir descartar la infección, puesto que, dado el contexto del paciente, no, estos resultados van a ser negativos. La imagen va a ser guiada por la clínica, si es que tienen síntomas respiratorios, puede realizarse un ataque de tórax, esto principalmente en el paciente de alto riesgo. Si es que es de bajo riesgo, pues se puede realizar solo una radiografía de tórax, aunque esto hay que individualizarlo para cada caso.
Si es que tiene síntomas gastrointestinales sugestivos de enterocolitis o colitis por Clostridium difficile, podemos realizar un ataque con contraste abdominal. Y si es que si es que es un cuadro persistente, de fiebre persistente o recurrente, y no tenemos un foco identificado, podemos considerar realizar un ataque de senos paranasales y de tórax para evaluar una infección por hongos, que no suelen ser muy evidentes en todos los casos. Ya, ahora en cuanto a los cultivos, ya les expliqué cómo es el procedimiento para obtener las muestras para hemocultivo. Cada una de ellas debe ser al menos 20 ml, una para cultivo aerobio y otra para cultivo anaerobio. Se debe realizar cultivos diarios durante al menos los 2 primeros días después del inicio de los antibióticos. Y si es que hay cultivos positivos, hay que repetir hasta obtener cultivos negativos, que es un indicativo igual para descontinuar la terapia antibiótica. Otros cultivos van a ser dependientes claramente de la clínica del paciente. Ese es si es que el paciente presenta una diarrea y queremos descartar una infección por clostridioides. De orina, un urocultivo si hay síntomas urinarios, de piel si es que hay por ejemplo, una úlcera y queremos descartar, por ejemplo, un ectima por una pseudomonas, respiratorio si es que produce esputo, pues vamos a realizar tinción y cultivo de las secreciones del esputo del paciente. Podemos considerar igual un ensayo molecular para virus respiratorios. Si es que no produce esputo, pero tiene clínica respiratoria, vamos a considerar realizar y adicionalmente tiene hallazgos en imagen, vamos a considerar realizar una broncoscopía más lavado bronquioalveolar y líquido cefalorraquídeo en pacientes con síntomas y signos de meningitis o encefalitis. Si es que el paciente presenta trombocitopenia severa, aquí va a ser importante antes de realizar la punción lumbar, pues corregir las plaquetas. Y por último, unos aspectos importantes. Ya les había mencionado un poco previamente acerca del síndrome de reconstitución mieloide, y es que en el contexto de un paciente que, cuyos neutrófilos están incrementando en conteo y presenta un nuevo foco o progresión de un foco inflamatorio previo, esto no nos quiere decir que hay infección o que hay una nueva infección o progresión de la infección. Puede tratarse de un síndrome de reconstitución mieloide y eso es importante considerar. Este puede manifestarse con síntomas cutáneos, pulmonares, gastrointestinales, neurológicos. Puede haber fiebre, linfadenopatía difusa o localizada. Y por último, los factores estimulantes de colonias no se recomiendan en el paciente con neutropenia febril. Puede considerarse antes del desarrollo del cuadro, pero no una vez que el paciente ya ha desarrollado neutropenia febril. Y esto ha sido todo. Si es que el video te sirvió, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.